Buenos días, hoy os presento a Josep Rico, que nos va a hablar del recorrido de los antiguos entierros aquí en Elche, cuando uno de los medios de transporte eran las tartanas. Adelante, Josep. Bien, pues estamos en este momento en el cruce del Puente de la Virgen, con la calle Puerta de Oriola y la calle Alfonso XII. Es el cruce, el punto neurálgico ante la estatua de Cantó, el cruce entre tres barrios prácticamente. De aquí a mi derecha venían los entierros que salían de las misas de Corpore Insepulto en el templo de San Juan del Raval, o sea que la gente del Raval hacía los entierros en San Juan, y luego los entierros que iban en tartana, en coche de caballos, salían por la calle Juan Román Jiménez, ¿vale? Que llegaban hasta aquí. Los que venían de Salvador, del barrio del Salvador y de la Almórida, venían por la calle Puerta Oriola, que es esta de la bajadita, de la parte central. Ahí estaban el barrio de los cristianos viejos, se llama la Pobla de San Jordi o Rincón de San Jorge, la parte donde estaba el casino, el reciente casino, y la parte de detrás, pues toda la parte del barrio de Salvador, la calle Salvador y alrededores, y hasta la Almórida, que era el antiguo barrio judío. Luego, de la parte de la izquierda, de la calle Alfonso XII, que es la que viene del ayuntamiento, pues de ahí venían los entierros de la Basílica de Santa María. Entonces se enterraba en las parroquias, se hacían las misas de entierro, se hacían en las parroquias, y desde las parroquias salía la comitiva andando y delante, detrás, mejor dicho, de las tartanas, detrás de los coches de caballo, y aquí prácticamente se juntaban. De aquí ya salían por el puente de la Virgen en dirección hacia el cementerio viejo, y hacían algunas paradas para que la gente descansara, porque las calles estaban un poco largo y iba la gente muy afectada, porque había gente de todas las edades, personas mayores no podían andar mucho, y el duelo se despedía, o la comitiva, procesión, de alguna manera, se despedía en la farmacia que hay en la esquina, en el Paseo de las Germanías, la calle Gabriel Miró y la calle de la Mayor de la Vila, Mayor del Pla, antes Ramón. Eso era prácticamente los recorridos que se hacían desde los distintos barrios principales de la ciudad, y luego pues continuaban por la Puerta de la Virgen. Podemos comentar que hasta 1962-1963 máximo he localizado yo alguna fotografía antigua de algún entierro en el coche de caballos, y que bueno, que dependiendo si era un niño el que moría o era un adulto, ha llegado incluso, hay fotografías en las que se ve alguna carroza blanca. Pues se supone que eso sería también el ataúd blanco, se supone que eso sería un niño, porque se pensaba que era un ángel y que así iba al cielo, por lo tanto utilizaban el color blanco. Los adultos porque utilizaban el color todo negro, todo el duelo era negro, y las tartanas o los coches de caballos eran todos negros, y llevaban varios caballos, dependiendo del poder adquisitivo del finado, del muerto. Y el muerto era una familia muy rica o muy pudiente, entonces pues podía llevar 6, 8, 10 caballos, un montón de caballos. Y todos con sus penachos, muy bien engalanados, muy bien vestidos, muy bien ornamentados, y la carroza también pues, era una carroza grande, tipo diligencia del oeste, y no era una simple tartana. Hay entierros muy conocidos en Elche, pues, como los de Aurelia Ibarra o de otros personajes de aquí, eran carrozas grandísimas, con un cochero que llevaba un sombrero normalmente de copa, muy bien vestido, muy engalanado, algunos parecían mayordomo, parecían paje. Hay fotografías antiguas de aquella época, y bueno, todo el mundo a pie detrás, llorando, todos de negro, hasta aquí, todos de duelo, y bueno, pues eso prácticamente era los entierros. Cuando más caballos, más rico era
el fallecido. Correcto, Josep. Ahora nos vamos al final del recorrido, si te parece. Bueno, pues para terminar tengo que señalar exactamente aquí al final de la subidita de la calle mayor del Pla, antigua calle Ramón Jaén, aquí era donde se despedían los entierros, los duelos. Prácticamente de aquí para allá, toda esta zona que vemos aquí, todo este espacio, aquí era donde se despedían los duelos y los entierros, de hecho. Bueno, pues como estábamos comentando, seguimos con el repaso histórico al recorrido de los entierros antiguos de Elche. En este momento estamos en la esquina de la calle Mayor del Pla, la calle Mayor del barrio del Pla, antigua calle de Ramón Jaén, haciendo cruce con Antonio Machado, la actual Antonio Machado, y con la calle Gabriel Miró. Estamos frente a la torre de los pisos azules, la torre del antiguo cuartel viejo, del antiguo cuartel de caballería, y aquí precisamente en este hueco, este espacio de aquí en medio, se despedían los duelos, se despedían las comitivas, se despedían, porque claro, la gente que vivía en el Raval, a lo último, o en la Teulera, o la gente que vivía en El Salvador, o en la Almórida, o en la Illeta, o en el centro, o en la Vila Murada, tener que ir hasta el propio cementerio viejo, porque ahí se les podía hacer demasiado largo el recorrido. Entonces era costumbre ya, pues aquí se despedía, se daba las manos, se daba el pésame, tal, se abrazaban tal cual, se despedía, y después ya el cochero seguía rumbo hacia el cementerio viejo, con el ataúd, con su tartana, con su carro, por la parte del Marino del Lliure, que es la calle que va a dar directamente hacia el cementerio. Entonces aquí se han despedido pues hasta el año 62, en el que se estuvieron haciendo entierros de este tipo, y que ya a partir de ese año ya se instaló la Siempre Viva en la funeraria más antigua, y empezaron los entierros con vehículos, con coches, pues prácticamente ya desaparecieron del todo, y bueno, aún quedaba el cochero, el último cochero de estas comitivas que tiene familiares suyos, viven por aquí por la zona. En aquel tiempo pues existía en los años 62 o 63, cuando terminaron los entierros, todo esto era un solar, se había derribado ya el cuartel de la caballería, y ahí en este solar del que hay enfrente, que hoy tenemos la torre y con muchos azules, se hacían pues corridas de toros en plaza portátil, se ponía el circo, se ponía la feria con los autos con el tío vivo y con todas las atracciones. Se hacían a veces combates de boxeo al aire libre, algunas veces cine, y habían algunas viviendas en lo que era el antiguo cuartel viejo. Aquí algunos de los sepelios más importantes, pues ya no queda prácticamente casi nadie que lo recuerde, casi no quedan supervivientes. Lo que sí que era muy típico era aquí enfrente, estoy señalando ahora, donde hay una churrería, eso antes era un bar, el bar de Mateuet. En este bar, muy antiguo, lo pusieron los abuelos y tal, en este bar los camiones de los que iban a ser fusilados en la guerra civil paraban, y los guardias y los choferes se tomaban un café, un carajillo, un licor o una copa de algo, mientras los coches estaban aparcados aquí delante de los pisos azules, y luego seguían rumbo hacia el cementerio viejo, donde la tapia de la tapia lateral fueron fusilados. Josep, ¿y qué significa el nombre de Paseo Germanías? Bueno, pues la Germanía la palabra Germanía viene del valenciano germanor, que significa hermandad, fraternidad entre las personas, y fueron unas guerras que hubo en la época de Carlos V, emperador de España y de Alemania, de todos los valencianos de las tres provincias del antiguo Reino de Valencia, incluyendo los ilicitanos, en el que se levantaron en armas contra la tiranía, la opresión, contra el expolio fiscal, contra los elevados impuestos con que los nobles feudales que llevaba el emperador al mando, que tenían el poder, estrujaron al pueblo
a base de impuestos y a base de muchísimas atropellos, fiscales, económicos, etcétera, y se levantaron en armas. Entonces luchaban por sus derechos, lucharon por sus libertades, lucharon por su economía en contra de esa dictadura, por decirlo de una manera, feudal, que el rey permitió, y eso costó guerras y se hicieron reclutamientos, una milicia popular entre todos los habitantes del Reino de Valencia. Ellos, los ilicitanos, participamos en esa guerra. Esa guerra estaba participada por gente de los gremios, los costureros, los sastres, los zapateros, remendones, de todos los gremios que les había tocado el bolsillo esas medidas de ese rey y de sus nobles, pues se levantaron en armas. El equivalente en Castilla y León fuera la guerra de las comunidades. Muy bien, muchas gracias, Josep.